buenas tardes, mi querido alumno. Continuando con las clases de historia, en esta sesión vamos a hablar sobre la era victoriana. Como hemos visto en temas anteriores, Gran Bretaña va a ocupar un lugar muy importante porque va a ser quien va a iniciar la revolución industrial. En este contexto de la revolución industrial va a aparecer la llamada era victoriana, que va a llegar a su esplendor a mediados del siglo XIX. La reina Victoria subió al trono a Inglaterra cuando todo marchaba bien, cuando tenía una economía agraria y rural. Cuando la reina murió, pues el país quedó muy evolucionado porque gracias a los ferrocarriles, a la industria y la aparición de una nueva clase social. La era victoriana se va a iniciar en el año de 1837 con el ascenso de la reina Victoria I al trono del Reino Unido, cuando surge la ley de la reforma en 1832 que cambia profundamente el sistema electoral británico. Hasta entonces, la mujer no tenía derecho al voto. El varón sí, pero cuando alcanzaba la mayoría de edad a los 25 años. El reinado de la reina Victoria, ¿no? Victoria I reinó durante un largo periodo, iniciando su reinado cuando solo contaba con 18 años de edad. Tras la muerte de su tío paterno, el rey Guillermo IV, el 20 de julio de 1837, no abandonó el trono hasta su muerte a los 63 años de edad, en el año de 1901. Victoria fue una mujer de modales exquisitos, como toda reina, ¿no? Que le gusta vivir bien. Esta reina, para no perder sus relaciones internacionales, casó a sus hijas, con distintos monarcas europeos, para que de esa forma entre ellos haya una alianza. Ella se llegó a casar con el príncipe Alberto y fruto de esto nace su primera hija, Victoria, que más tarde se va a convertir en la esposa de Federico III, denominado Kaiser de la Alemania, quien va a llevar a este país a la Primera Guerra Mundial. La era victoriana se va a dividir en tres etapas. Victorianismo temprano, que va a iniciar en el año de 1837 al año de 1851. Es aquí donde Victoria asciende al reinado, donde la sociedad inglesa comienza a tener un gran apogeo. Segundo victorianismo, que se le va a conocer como victorianismo medio, que va desde el año de 1851 al año de 1873. Un largo periodo de estabilidad interna impulsada por los beneficios propiamente de la revolución industrial y la importancia internacional. El victorianismo tardío, que se va a iniciar en el año de 1873 a 1901, fecha en que muere Victoria. Fue un periodo de protestas sociales, revueltas en las colonias y especialmente en Irlanda, que culmina con la muerte de la reina. Durante este periodo tardío, la población va a comenzar a manifestarse porque se sentía abandonado, sentía que la reina no veía por ellos, sino por la aristocracia, por la clase pues dominante, por la clase alta. ¿Cómo fue la política de la época victoriana? El victorianismo fue durante la mayor parte un periodo de estabilidad política y de cierto reformismo, teniendo cada vez más hacia el lado liberal, a pesar de que Gran Bretaña estuvo en una guerra durante largos periodos. Justamente por querer expandirse, por querer ganar territorio, tenía constantes guerras. La política interna dentro del país era conducido por el Parlamento,
por dos partidos, el partido de los Whigs, que eran liberales, y el partido de los Tory, que eran conservadores. En este contexto político se va a desarrollar la rebelión de los cipayos en 1857, donde un grupo de soldados de la Compañía Británica en las Indias van a ser intervenidos y van a tener una baja, lo que va a ocasionar el inicio del Raj británico. Ahora vamos a hablar sobre la economía en la época victoriana. Durante esta época, Inglaterra pues alcanzó el mayor alto PBI, donde su producción era de 1,4% anual, justamente por los avances tecnológicos que habían impulsado. El primer impulso fue la industria textil. Por ejemplo, esta industria dio empleo a casi 40% de la mano de obra industrial en 1880, resultado de un rápido proceso de mecanización en el algodón y la lana. Entre 1840 y 1860, el índice de exportación británico fue más alto del periodo. Por otro lado, la revolución ferroviaria acercó a los distintos rincones del país, permitiendo la expansión de materias primas y personal a lo largo de grandes distancias en un corto tiempo. Así Inglaterra pasó de ser un país rural a una potencia industrial, con poco más de 60 años, con un aumento enorme en los sectores comerciales, en el transporte, minería e industria. En esta época también la educación es importante, estaba referido a la moral victoriana, con las disposiciones que puso la reina, donde el trabajo era muy estricto, donde imperaba la justicia y la honestidad. Existía un notorio conservadurismo en los asuntos íntimos sexuales y en los roles de género, que más adelante lo vamos a explicar, ¿no? La sociedad estaba abiertamente conducida por los varones, los asuntos morales y formales se consideraban inquebrantables, especialmente lo referente a la castidad, el rechazo a los vicios y el respeto por los deberes a la fe y por el descanso dominical. ¿A qué se refiere esto? Los varones eran los que tenían mayor derecho que las mujeres. Las mujeres no podían elegir con quién casarse. Las mujeres no podían salir de sus casas sin compañía. El hombre era quien tenía que ir a buscar a su esposa en matrimonio. Tenía que pactar el matrimonio. Muchas veces la mujer no conocía con quién se iba a casar. También era referente a la castidad. Un hecho aquí importante es la reina Victoria, como era muy conservadora, hizo que en el palacio los manteles llegaran hasta el piso con el fin de cubrir las piernas de las mujeres para evitar justamente el exceso de la castidad. En esta época también va a primar la arquitectura, en el cual va a ser un periodo notorio del renacimiento del arte gótico, que expresa el interés a la modernidad y a la continuidad de la cultura en el mismo tiempo. Este estilo gótico va a ser tomado pues de las culturas que se dieron tanto en Europa como en Asia. Hablamos de la cultura romana y la cultura griega, quienes van a impulsar por la construcción de templos usando columnas, usando arcos para las construcciones. Entre sus muestras más significativas está la reconstrucción del Palacio de Westminster, que fue gravemente dañado en 1834 por un incendio, que en manos de Charles Barry, que rigió respetando los principios medievales de la porción intacta del edificio. O sea, después de haber ocurrido un incendio, nuevamente fue reconstruido. Esta arquitectura
muestra una continuidad cultural que se opone a los estilos que se va a engendrar en el país después de la Revolución Francesa. ¿No? Te hablaba sobre la sexualidad, ¿no? En esta época victoriana, la sexualidad fue un tema de importancia, tanto en la sociedad victoriana como la moralidad, es decir, su doble moralidad. Un lado exagerado al respeto por las apariencias y la reputación. En una sociedad protocolar, por un lado se exacerbó el respeto a las apariencias y a la reputación en una sociedad protocolar y que condenaba el vicio, especialmente en la materia sexual. Por ejemplo, el escritor Oscar Wilde fue encarcelado más de una oportunidad por cometer el delito de la sodomía, es decir, por ser abiertamente a la homosexualidad. Sin embargo, por otro lado, la prostitución era abundante, lucrativa y tolerada, así como el adulterio y las relaciones secretas, mientras las mujeres se cubrían con largas faldas y se conducían con rigidez a la castidad. Los hombres hacían de las suyas en burdeles y tenían amante del sexo que más les gustaba. En relación a estos han aparecido películas. Una de estas películas donde se puede ver claramente es Moulin Rouge, donde se ve cómo los burdeles funcionaban, donde el acceso solamente era permitido a las clases altas, donde se puede apreciar que el varón con todo descaro podía tener a su disposición 3, 4 mujeres. Y también en esa película se puede observar también la homosexualidad, que en esos tiempos existía, donde se practicaba una doble moral. Los varones, pues, mientras estaban en sociedad eran hombres reconocidos, eran hombres respetados, pero fuera de sus casas eran totalmente diferentes. A menudo la insatisfacción femenina, especialmente en los asuntos del dormitorio, era tratada como una enfermedad, meritorio de pastillas, psicoanálisis en el caso de las mujeres adineradas, especialmente las estimulaban con artefactos diseñados para ello con sus propias manos. Imagínate, tanto era el pudor que se daba en esa época, que a la mujer que no quería tener relaciones con sus esposos, pues la consideraban como una enfermedad, para lo cual tenían que darles pastillas para poder ayudarlas a poder mejorar su condición. A estas mujeres se las tildaban como histéricas y era frecuente que estuvieran internadas en hospitales psiquiátricos, presa de las tensiones mentales de tener que lidiar a la vez con sus deseos sexuales y con la frigidez de la época que les imponía. O sea, las mujeres también en el aspecto sexual también tenían que ser maltratadas, porque muchas veces ellos no les gustaba tener relaciones, pero sus maridos los obligaban. Y al no caer en eso, pues sus maridos las consideraban como enfermas y las llevaban a los hospitales psiquiátricos. ¿Cómo acaba esta época victoriana? Acaba con la muerte de la reina Victoria, que fue en enero de 1901, descendiendo el paso al periodo edurniano, es decir, en breve mandato de su hijo Eduardo VII en el año de 1901 al año de 1910. Bueno, mis queridos alumnos, espero que esta información te haya servido y nos vemos la próxima.